Bueno, sí, un poco el tema es la cuestión de la seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos. Ah, sí. Y creo que hay una discusión que levanta una enorme polvareda, bueno, como si se estuviera discutiendo eh, la violación de derechos humanos de los criminalizados, de los prisionizados, etcétera. Y esa discusión que es cerrada en eso, en lo cual se prende mucha gente progresista, etcétera, también, eh, es una discusión que hace pasar por alto la verdadera violación de derechos humanos que hay en este reclamo de seguridad mediática, ¿no? O multimediática, mejor dicho. Esta seguridad multimediática es seguridad, ¿seguridad de qué? Seguridad respecto de la vida. Yo creo que desde el punto de vista de los derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida, ¿no? Creo que eso está más o menos fuera de discusión. Pero primero ¿qué se entiende por seguridad? Creo que, y esto es un fenómeno mundial, ¿no? No me estoy refiriendo solo a la Argentina, sino que se vende como seguridad una especie de seguridad ante psicópatas asesinos, ¿no? Nos van a perseguir por todos lados unos psicópatas asesinos, que algunos dicen son psicópatas, otros dicen que son asociales, inventándole síndromes que, bueno, no existen mucho. Pero yo diría que los derechos humanos que están afectados son los de los que no estamos criminalizados y no nos damos cuenta. Hay un fenómeno insidioso que se va dando y, y que tiene una característica cualitativamente distinta a la que se dio en otras épocas. Una característica cualitativamente distinta que la da la tecnología actual, que es una tecnología de vigilancia. No nos estamos dando cuenta de que, por un lado, los medios masivos nos venden como único temor, el temor a que nos mate un psicópata, y por otro lado, un psicópata criminal, etcétera, y por otro lado, en homenaje a eso vamos entregando ámbitos de autodeterminación social, ¿no? Cada vez nos van vigilando más. No nos damos cuenta, incluso los pedimos, los otorgamos, los regalamos a través de Facebook y de todas esas cosas. Vamos perdiendo intimidad, vamos perdiendo posibilidad de... Cada cosa que pasamos donde ponemos el dedo queda la marca, cada vez que mostramos el documento queda la marca, cada vez que gastamos con la tarjeta queda la marca. No hay movimiento que estemos haciendo en el cual no dejemos los 10 dedos pegados. Y la sociedad se va moviendo en ese sentido. Es cierto que bueno, no estoy paranoico. Sería paranoico si dijera me persiguen. No me persiguen. Es una acumulación de datos. Por suerte todos esos datos no pueden servir para perseguir a todo el mundo, ¿no? Porque tiene que ser selectivo. Porque los datos son tantos que después para elaborar esos datos se necesitan muchas horas hombre, y eso hay que hacerlo a mano, no queda otra. Pero los datos están. Y cada vez mejor, ¿no? Me siento más seguro mientras me filman, mientras me registran, mientras me piden el documento, mientras me revisan la valija, mientras me hacen sacar los zapatos en el aeropuerto, mientras me miran los calzoncillos. Cada día la tecnología lo permite más, ¿no? Están a punto de salir los drones tipo gorrión que se van a parar en la ventanita. Yo no me imagino una sociedad donde no logro imaginármela, pero una sociedad donde los actos más íntimos de las personas sean públicos o estén registrados, ¿no? Es decir, cada día se va pareciendo más la sociedad a una cárcel o un manicomio. En la cárcel, en el manicomio, ¿qué es lo que nos pasa? Todo aquello que el tipo en la vida libre podía hacer, levantarse, acostarse, mirar televisión, acostarse con su mujer, qué sé yo, ahí lo tiene que hacer controlado o no hacerlo. Es decir, que en la cárcel hay un proceso regresivo, se va de la vida adulta, se vuelve a la vida infantil o adolescente. Bueno, pero en la sociedad nos está pasando lo mismo. Quiere decir que se nos va reduciendo la vida adulta, ¿no? Como en definitiva un psicópata es un chico, es
Freud decía que era el perverso polimorfo, ¿no? Bueno, el psicópata es un perverso polimorfo que creció y no maduró, ¿no? Bueno, da la impresión que para descubrir esos pocos que crecieron y no maduraron, a todos los demás nos tienen que controlar como si todos fuéramos perversos polimorfos potenciales. Es decir, hay una infantilización social que es resultado de esto. Entonces, cuidado, que los derechos humanos que se nos están afectando son los derechos humanos de los que estamos sueltos. No digo que sea... No, cuidado, hay que respetar los derechos humanos de los presos, de los policías, de todo el mundo, ¿no? Pero cuidado que esto, la afectación, porque esto de fabricarnos peligros, el único peligro es ese, no hay otro peligro, el peligro es que nos mate un ladrón. Cuidado, pero ese es el único peligro de vida que tenemos. Yo creo que el derecho humano básico que tenemos en América Latina, que tenemos lesionado, es el derecho humano al desarrollo. Y el derecho humano al desarrollo cuesta muchas más vidas que las que puede causar un ladrón matándonos. El derecho humano al desarrollo se traduce en selectividad en la atención de la salud, en chicos que se mueren pudiendo ser salvados, en viejos que se mueren antes de tiempo, en que nos matamos en la ruta por inadecuación de los caminos a los vehículos que tenemos, en suicidios inconscientes y conscientes. Es decir, cuidado, estos son los muertos del derecho humano al desarrollo. Y también en la violencia homicida, sí, no cabe la menor duda. América Latina, no nosotros, por suerte, no Uruguay, no Chile, pero el resto de América Latina es campeona de índice de homicidios. Y también es campeona de coeficiente de Gini, es decir, es campeona de dos índices, del índice de violencia homicida y de los indicadores de desigualdad en la distribución de la riqueza. Y la coincidencia de los dos índices no es gratuita, una provoca la otra, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va a ir lo que voy a tratar de explicar un poco, ¿no? Interesante. A ver, bien, este planteo, los nuevos desarrollos tecnológicos podrían generar dispositivos de control para ocupar todo el espacio social. Eso provocaría este infantilismo de la adultez. Ahora, estos mismos desarrollos tecnológicos son promovidos por mercancías o productos del mercado que no están bajo ninguna especie de riesgo de seguridad para los consumidores. Incluso todo lo contrario, vendrían a ofrecer muchas veces confort, calidad de vida. Y como no tienen nada que ver con las cuestiones ilícitas o de inseguridad, y entonces no están regulados por algún código penal, digamos, ¿cómo se regularía todos estos nuevos desarrollos tecnológicos que de alguna manera nos están hackeando la adultez? Yo no sé cómo se regularían, es casi imposible regularlos, porque la diferencia que hay, porque cuidado, no nos volvamos paranoicos nosotros, la diferencia que hay con el panóptico es que el panóptico tenía un centro, desde el cual miraban lo que cada uno estaba haciendo. El panóptico no desapareció, ahora los datos están disponibles, lo que no sabemos cuándo los elaboran, pero además lo que Simon Bauman lo dice y él lo llama la liquidificación, bueno, no sé, está bien, se puede llamar de esa manera o de otra. Lo cierto es que hay demasiados, ya no hay un centro del cual miran. Guarda que pensar que este poder se desarrolla desde un centro donde hay una mente maligna orquestando todo, no, esto no es cierto, esto sí es alucinante, ¿no? Eso es alucinación pura, no es cierto. Y gracias a Dios que no es cierto, porque eso es lo que permite la dinámica del poder, ¿no? Tampoco es cierto que todos estos fenómenos que se vinculan sean manipulados y creados y estimulados. No, el poder se maneja de otra manera, hay procesos y fenómenos que se dan en la sociedad y el poder ¿qué hace? Incentiva a los que son funcionales y para los que son disfuncionales, pero no es que lo genere y lo haga todo una mente maligna, porque si no estamos listos, el poder sería macizo y no nos podemos mover más. Bueno, eso da una dinámica. Ahora, lo que vos decís de mercado, sí, claro, pero guarda, es que nos estamos convirtiendo nosotros en pieza de mercado. ¿Qué lleva a alguien hoy a sacar una foto desnudo en Facebook
Y lo pone la foto, la pone, o cosa por el estilo. Y a que tiene que mostrarse, y al mostrarse se ofrece, porque si no me muestro no existo, porque tengo una mente de showman, ¿no? Y ese es el asunto. Uno mismo se va convirtiendo en pieza de mercado. ¿Cómo se controla? Bueno, no sé. Pero el fenómeno que estamos viviendo es ese, ¿no? Claro, pareciera que no es un problema de carácter del derecho, sino que es no. enteramente de la matriz cultural. Es de matriz cultural, no me cabe la menor duda, claro. Lo que pasa es que sí, tengo que darme cuenta de cómo lo manipula el poder en el mundo, de alguna forma. Hoy la disputa de poder en el mundo no es una disputa entre uno que quiere socializar los medios de producción y otro que viene el capitalismo con un liberalismo fenómeno que vamos a ser todos felices. No, eso no es así. Hoy la disputa en el mundo es prácticamente dentro del propio capitalismo, entre un capitalismo productivo medianamente razonable, con un modelo de sociedad incluyente, con todos los defectos que pueda tener, pero más o menos que trate de incluir, qué sé yo, lo que pueda ser una evolución del New Deal de Roosevelt, digamos. Y por otro lado, un capitalismo transnacional expoliador que está en competencia con el poder político, pero no con el poder político nuestro solo que somos colonizados, sino con el propio poder político central. Lo vemos en Estados Unidos, qué sé yo. Obama quiere hacer tal cosa y se lo paran los otros, y los otros responden a otra estructura de poder. Por supuesto que, bueno, no es homogénea la cosa. En nuestra posición subordinada en el mundo, víctima de una fase avanzada de colonialismo que es esta, tenemos otra situación, en sociedades muy estratificadas tenemos una situación diferente, pero la lucha es entre esos dos polos, entre una sociedad incluyente y una sociedad 30-70. 30% incluidos, 70% excluidos. Si tenemos un modelo de sociedad 30-70, tenemos que controlar el 70% que mantenemos fuera. Desde la perspectiva latinoamericana, no es cierto lo que dicen algunos, que lo vamos a contener con los cosacos del zar. Ya no hay zar ni cosaco. Lamentablemente, la contención que hoy se hace en América Latina es muy brutal, muy letal, muy homicida y muy perversa. Se incentivan los conflictos y las contradicciones entre los propios sectores excluidos para que se maten entre ellos. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en América Latina. Y en la medida en que se matan, bueno, son menos por un lado, porque, y por otro lado, bueno, mientras se están matando no toman conciencia de dónde están y bueno, y no pueden tener un protagonismo político coherente. Es esa la realidad de los hechos. Y eso lo estamos viendo en México, eso lo estamos viendo en Brasil, América Central, Honduras, que es bueno, una locura, no. Y bueno, sí, de vez en cuando, sí, los estados matan unos cuantos, pero no son la principal fuente de muerte violenta. La principal fuente de muerte violenta es esa incentivación, ¿no? Doctor, el discurso dominante los estigmatiza a usted y a los que tienen un pensamiento similar como garantistas, como una expresión descalificante. Y además contrapone las garantías constitucionales a la seguridad ciudadana, sí, a la seguridad pública, a la seguridad de las personas, del pueblo en general, digamos. ¿Cómo se sale de esa trampa ideológica? Una traducción en el discurso dominante verdaderamente muy potente. Y esa trampa se sale con la realidad. Es decir, ¿a alguien le interesa defender la vida? Llego a la triste conclusión que no. ¿Por qué? Porque lo primero que tendríamos que hacer, en la Argentina y en cualquier lado, pero en la Argentina, donde los niveles de violencia no son tan altos, lo que tendríamos que hacer es estudiarla. ¿Se invierte algo en investigar en serio lo que pasa? No. ¿Y podemos controlar un fenómeno que no conocemos? No. Entonces, si a nadie le interesa conocerlo, ¿es que a alguien le interesa prevenirlo? Esa es la pregunta fundamental. Ahora, miremos un poco lo que pasa. Y al mirar lo que pasa nos damos cuenta, incluso en chiquito tenemos ese mismo fenómeno.
no en grande, no en la proporción de un Brasil, no, pero sí lo tenemos. Si nosotros vemos los números y la dinámica de muertes violentas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a encontrar un fenómeno curiosísimo. La ciudad de Buenos Aires tiene un índice de homicidios en las villas de 13.5. Le digo, Brasil tiene 25 promedio del país, ¿no? Bueno, de modo que el nuestro, en la zona más violenta, 13.5. Estamos casi en la mitad de Brasil en la zona más violenta. El resto de la ciudad de Buenos Aires, si le sacamos las villas, tiene un índice de homicidio de 2.6. Los más bajos del mundo son los europeos, canadienses, que están en 1,5, 1, por ahí anda. De modo que estamos casi, en el resto de la ciudad, casi llegando a lo que puede ser el ideal del mundo, 0 no hay, ¿no? Pero paralelamente tenemos un 42% de homicidios no esclarecidos. ¿Y dónde se concentran esos homicidios no esclarecidos? En las villas. Es decir, que hay una especie de víctimas de primera y víctimas de segunda. En el medio de todo esto de América Latina está la cocaína. El Paco es un producto, el Paco no, la violencia que mata es la violencia de la cocaína, es distribuirse al mercado, ese es el asunto. El Paco mata porque es veneno, simplemente. Pero el Paco también es resultado de la prohibición. Como siempre, de estas porquerías o de todo producto se exporta lo mejor, que es más caro, y se consume lo peor, o queda lo peor, que es más barato. Y lo que es más barato es veneno, en este caso. El Paco es veneno directamente, no es estupefaciente, tiene un residuo de cocaína, qué sé yo, no se sabía ni lo que era. En realidad con 1 kilo de cocaína hacen 1 millón de dosis de Paco, y lo mezclan con tubo fluorescente pulverizado, veneno de ratas, qué sé yo, cualquier cosa. Es directamente veneno. Pero bueno, también los muertos de sobredosis de cocaína son resultado de la prohibición, ¿no? El consumidor no sabe el grado de pureza de lo que está consumiendo y por ahí se pasa y se descerebra. Bueno, eso es el... Pero no, los muertos de cocaína no son muertos por sobredosis en la región, son muertos por concentración de plomo. México tiene 100.000 muertos en 5 años y 20.000 desaparecidos. ¿Cuántos años hubiera tardado México para tener 100.000 muertos por sobredosis de cocaína? Creo que 200 años más o menos. No, los tiene por concentración de plomo. Y con un grado de crueldad, un grado de aberración en las cosas que eso es espantoso, qué sé yo, tipo que le arrancan la piel, decapitados, castrados, qué sé yo, cosas que son terroríficas. Y bueno, pero ¿qué hacen los medios en México? Acá crean una violencia que no existe, ¿no? Nos van a matar en cada esquina. En México no, en México la normalizan, dicen, bueno, esto es normal. Esto se naturaliza, estamos bien porque llegamos a la meseta, dice Televisa y Azteca, ahora estamos mejor porque no suben los muertos, tenemos 20.000 por año, pero se queda ahí, cosa que es dudosa, hay toda una discusión entre Amnesty y las cifras oficiales, que está bien. Las cifras oficiales dicen que son 17.000, Amnesty dice que son 24.000, no le hace mucho la diferencia, pero bueno, pero más o menos por ahí van. En fin, eso, pero sí, en definitiva hay una cosa mucho peor. Al no aclarar qué es lo que pasa, al no aclararse qué es lo que sucede, en el aire queda la idea de que eso sucede porque el mexicano es violento. Es decir, hay una cosa racista directamente. No. Sí, la violencia colombiana, claro, porque tenemos una cultura violenta y bueno, sí. La cultura violenta no existe. Bueno, no, miren la historia de México, sangrienta. Claro que la historia de México es sangrienta. Con todo lo que le hicieron los mexicanos durante 500 años tuvieron que agarrarse a patadas, sí, evidentemente, no queda otra, no. Pero en definitiva lo que está pasando, y se lo dijo Clinton hace un mes en México mismo, le dijo, y bueno, un poco puede ser que tenga yo la responsabilidad, porque corté la vía de entrada marítima y la vía de entrada aérea y ahora solo se reforzó la terrestre.
que claro, pasa por Centroamérica, con un desplazamiento de violencia de Colombia a México, ¿no? Pero además los gringos le venden armas a los narcos mexicanos, por otro lado. Hay una distribución internacional del trabajo perfecta. Cuando ellos habían hecho la prohibición alcohólica, el tóxico prohibido, la competencia por alcanzar al consumidor, la distribución y el consumo se hacía todo adentro de Estados Unidos, lo cual le generó esa simbiosis de criminalidad violenta y astuta que, bueno, lo que se llama la mafia, las mafias, los intocables, el autito de los intocables, todo eso. Hoy no, hoy la distribución del trabajo es internacional. Toda la competencia por llegar al mercado consumidor se hace abajo el Río Bravo. Los muertos quedan abajo el Río Bravo. El 40% de la renta queda abajo el Río Bravo, pero el 60% de la renta queda en la red de distribución interna de Estados Unidos, que ellos dicen no la puedo controlar. Y de vez en cuando meten preso a algún negro que está vendiendo por ahí al margen de la red de distribución. Y por otra parte se quedan con el 100% del negocio del lavado, que lo hacen ellos. Y nosotros nos dicen, no, ustedes no laven ni un calzoncillo porque acá el Gafi si no les va a decir que están financiando el terrorismo. Y nos amenazan y nos obligan a hacer tipo de terrorismo en el Código Penal, que después se lo aplican a cualquiera, como en Chile, que se lo están aplicando a los mapuches, ¿no?